Muy buenos días, amados hermanos, el Señor les bendiga. Es un privilegio nuevamente dirigirnos a ustedes a través de estos medios. Como les dije en el día de ayer, se me hizo un poco difícil poder llegar para el estudio. Estaba visitando a mi cardiólogo, una visita de rutina. Gracias al Señor, todo está bien, todo está en orden. Pero el cardiólogo ve solamente los jueves y así estaba su oficina. Así que vine a salir después de las 6 de la tarde con mucha hambre y nada, andaba con Eva, andaba con los nenes y decidimos también parar a comer algo. Pero aquí estamos, amados. Para mí nuevamente es un privilegio presentar la palabra de Dios y eso queremos hacer en este día como se lo prometimos. Como saben, estamos estudiando el Evangelio según San Marcos, el Evangelio más corto de todos los evangelios. Estamos examinando y aprendiendo de las enseñanzas del Maestro de Jesús y ver cómo esas enseñanzas de Jesús se aplican a nuestra vida, se aplican a nuestro entorno, se aplican precisamente a nuestros tiempos. Y hay mucho que aprender, lo hemos dicho en varias ocasiones sobre Jesús, y esta no es la excepción. Hoy vamos a estar examinando el capítulo 6, vamos a comenzar con el capítulo 6, los primeros 6 versículos de ese capítulo, y vamos nuevamente a ver qué Jesús nos enseña a través de la palabra, bendito Dios. Esa palabra, y siempre les pido que la tomemos en consideración, cómo aplica esa palabra a mi vida, cómo esa palabra puede hacer cambios en mi vida, cómo yo puedo utilizar esa palabra inclusive para mejorar la vida de otros, para añadir valor a la vida de otros. Y eso es importante, y es importante estudiar la palabra de Dios y darle mucha importancia a la palabra de Dios. Y eso hacemos jueves tras jueves, cada vez que nos sentamos, ¿verdad?, a examinar la palabra de Dios, buscando cómo esa palabra aplica a mi vida y cómo esa palabra la puedo aplicar también a la vida de otros, principalmente a mi vida y luego a la de los demás. Así que les pido me acompañen en este estudio y les pido también, amados, que lo comparta con otras personas. No sabemos el alcance que tiene la palabra de Dios una vez nosotros la esparcimos. Sabemos que no vuelve atrás vacía, sabemos que es poderosa, sabemos que transforma vidas. Así que les pido encarecidamente que comparta este enlace que estaré compartiendo luego para que otros también puedan recibir palabra de Dios. Así que permítanme presentar, traer a colación la presentación y de ahí lo vamos a estar retomando. Bendito el Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bendito Dios. Aquí estamos con el estudio, precisamente titulado este estudio, Creer o no creer, a partir, ¿verdad?, de lo que vamos a estar examinando. Creer o no creer a partir de Marcos 6, capítulo 1 al 6. Siempre hago una breve introducción. Me presento como el pastor de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Restauración Betel. Estamos localizados en la carretera 670, interior, en el municipio de Vega Baja. Allí, por la misericordia de Dios, servimos como pastor ya hace 5 años, gracias al Señor, gracias a la misericordia de Él. Allí estamos compartiendo la palabra de Dios, allí estamos teniendo un tiempo hermoso, en este tiempo que vivimos, y el Señor se sigue glorificando con poder. Así que vamos a ver el tema de creer o no creer. Me gusta presentar algunos objetivos bien al principio del estudio para que tengamos en mente qué es lo que queremos ver, ¿verdad?, a través de este estudio. Primero, entender la identidad de Jesús a partir de esos 6 textos bíblicos. ¿Cuál era la identidad de Jesús? ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Cómo Jesús de Nazaret, por ejemplo, puede llamársele maestro o rabí, como le llamaban en su tiempo? ¿Cuáles son las cualificaciones de Jesús? Vamos a discutir los obstáculos para creer o no creer en Jesús. Tercero, discutir los milagros mal interpretados. Esto sería como una segunda sección dentro del estudio. Discutir los obstáculos que enfrentamos a hacer la obra de Dios. Y vamos a ver, todos conocemos que enfrentamos obstáculos al hacer la obra de Dios y qué podemos hacer, ¿verdad?, cuando nos encontremos esos obstáculos. Y vamos a examinar finalmente las enseñanzas y vamos a reflexionar sobre cada una de ellas. Básicamente vamos a dividir este estudio en 2 partes y lo voy a estar dirigiendo para que se vea de esa manera. Bendito el Señor. Así que comenzamos primero con el texto bíblico. Permítanme un momentito. En Marcos capítulo 6, versículos 1 al 6. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es la que les es dada? Y estos milagros que porque sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Bendito Dios. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Así que este es el texto que estaremos viendo en esta mañana. Permítame prender el aire, el condicionador de aire. Estos son los textos que vamos a estar examinando, 6 simples versículos, pero con mucho poder, con mucha enseñanza. Y les pido, amados, como siempre, que al momento que estamos estudiando la palabra de Dios, dado que estamos utilizando nuestros aparatos electrónicos, como puede ser el celular, una tableta, una computadora, les pido que aparten de ahí cualquier cosa que les pudiera distraer, y que pongamos toda nuestra concentración, todo nuestro ánimo, toda nuestra atención en estudiar la palabra del Señor. Comenzamos con un rompehielos, como usted ya sabe, es mi costumbre. ¿Qué apariencia debe tener un líder? Una pregunta. ¿Qué apariencia debe tener un líder? O inclusive con ella, ¿importa la apariencia de un líder? Bueno, un líder, de manera sencilla, su definición, es una persona que influye sobre otros. Por eso es que se le llama líder, ¿verdad? Por eso utilizamos el nombre de líder. Tiene una influencia en la vida de otros. Yo le puedo decir, por ejemplo, mi supervisor en EPA, el ingeniero Jaime Helga, es una persona que sí tiene unos dotes de liderazgo increíbles. Jaime pasa, cuando estamos en la oficina, o ahora lo hace a través del teléfono, él llama, comienza preguntándote cómo está la familia, quizás algún tema que está en el hit parade, pero luego pasa de una u otra manera, de manera sigilosa, a pedirte tareas para el día o cosas que él quiere que hagamos. Y lo hace de una manera que usted ni cuenta se da, a través de la influencia. Él influye sobre nosotros, no como imposición, sencillamente pidiéndonos, ¿verdad?, a través de sus características de líder, que hagamos la tarea. Y con mucho gusto, yo llevo trabajando para él quizás 15 años ya, o quizás un poquito más. Y con mucho gusto lo hacemos. Realmente influye sobre nosotros. Y principalmente eso es lo que es un líder. Es una persona que influye, una persona que también tiene unas características que lo hacen apropiado para esa posición. No solamente tiene influencia, sino tiene también dones, talentos, que le ayudan a hacer ese trabajo. Entre ellos también características que tienen que ver con la ética, que tienen que ver con la moral, que tienen que ver con el deseo de trabajar, con el deseo de hacer las cosas bien, todo esto. Y estoy seguro que nosotros siempre examinamos en nuestros líderes esas características de manera obvia en algunos casos, y en otros casos, ¿verdad?, no tan obvio. Pero sí, nosotros tenemos en Jesús un líder, y ese líder se demostró y es parte de esa identidad que vemos en la palabra de Dios de Jesús. Un líder que sin haberse educado o llevado a cabo un proceso, ¿verdad?, de rabí, era reconocido como rabí, era reconocido como maestro, precisamente por las enseñanzas que él proveía. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta cada vez que hablamos de Jesús. Vimos en los primeros capítulos, especialmente en el primer capítulo de Marcos, cómo Jesús influía al punto que la gente decía: mira, no hemos visto otro como este, decían de Jesús, y mira con qué autoridad habla. Así que la influencia mayor de Jesús era con la autoridad con que hablaba, como alguien que venía de parte de Dios, de hecho, y venía de parte del Padre, era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Así que es importante poder examinar eso para entonces ver la influencia que tenía Jesús sobre los suyos, o no influencia sobre los suyos.
Así que pasamos al otro. Y entonces vamos a ver esas características de Jesús, esa apariencia de Jesús como líder. Era un líder que rompía los estereotipos. Nuevamente, no seguía los patrones de su tiempo. Era un líder que, y ya vimos en los primeros 5 capítulos, cómo retaba las autoridades de los fariseos, de los escribas, de su tiempo. Era una persona que no estaba en su mayoría de sus enseñanzas en una sinagoga. En este caso sí, vamos a ver que en este capítulo 6 está frente a una sinagoga, pero en la mayoría de los casos estaba caminando en el campo, enseñando en el campo, o enseñando en una barca, como lo vimos en una ocasión. Era uno con poder innegable. Las cosas que hacía Jesús, nadie jamás las había hecho anteriormente y nadie jamás las puede hacer posteriormente. ¿Qué estamos hablando? De las sanidades, con el poder de su palabra, con el poder de imponer las manos. ¿Qué estamos hablando? Del poder para sacar demonios, poder para alimentar tantos milagros, ¿verdad? Aquel milagro de la pesca milagrosa, pero no lo usaba para su beneficio. Hoy vemos en día muchos líderes que quizás tienen características muy positivas, pero su corazón es para él propio, lo que busca es su beneficio propio, quiero decir. Así que ese no era el caso de Jesús. Jesús siempre estaba buscando el beneficio de los demás. También usaba su poder de forma compasiva para el beneficio de los demás. Jesús, cuando venía aquel pecador, sí le decía que tenía que arrepentirse, pero no se sentaba allí a decirle uno por uno los pecados que había cometido. Tenía compasión de ellos, sabía la necesidad que había en su corazón. Sanaba, liberaba de demonios, hacía el milagro, pero también al final le decía, vete y no peque más, siempre para el beneficio de los demás. No le interesaba proyectar una imagen de poder. Jesús, si hubiera estado en este tiempo, no hubiera estado saliendo en Facebook Live, quizás, pienso yo, no sé, lo usaría quizás con otro fin. No estaría sacándose selfie todos los días, mira lo que estamos haciendo, como a veces hacen algunos de los alcaldes de nuestro país, que inauguran hasta todo, y salen en las redes para obviamente presentar esa imagen, proyectar esa imagen de que están realizando, de que están trabajando. Ese no era Jesús. Jesús, de hecho, le decía en la gran mayoría de las veces, vete, no peques más, no le digas a nadie. Con algunas excepciones, le decía, mira, vete, preséntate donde el sacerdote, por ejemplo. Pero Jesús no aprovechaba la ocasión, el dar, el sanar, el liberar, para él ganar provecho en su imagen. Así que estamos hablando de un líder muy diferente de todos los tiempos. Aún en estos tiempos, Jesús hubiera sido un líder que rompía con los estereotipos que ya conocemos. Así que un líder que ciertamente se dio a conocer por su amor, por la dedicación al prójimo, por ayudar al prójimo, por levantar al necesitado, por la compasión con el necesitado. Entonces, ahí podemos entrar ya a discutir un poco más de esta historia que se presenta en Marcos capítulo 1, versículo 1 al 6. Y una breve historia, ¿verdad? Para ponernos en contexto. Jesús visitaba en este momento su pueblo natal de Nazaret. Se cree que es la segunda vez que Jesús está visitando a Nazaret. Jesús nació en Nazaret, no se crió en Nazaret, quiero dejar eso claro, pero era su pueblo natal, era de donde él venía, ¿no? Su visita estaba precedida por grandes demostraciones del poder de Jesús. Sanó a un demoníaco gadareno, que lo vimos la semana anterior. Sana, resucita a la hija de Jairo. Sana a la mujer con una hemorragia, eso lo vimos también en el templo, en una de las predicaciones. Eso viene de ir desarrollando un ministerio que está llegando a un éxito, de lo que nosotros pudiéramos llamar éxito, un éxito superior. Jesús está reuniendo multitudes venían de otros pueblos, nos dice la palabra de Dios, de pueblos tan lejanos como de Siria. Así que Jesús está en un momento hermoso en su caminar, en llevar los objetivos del Padre. El Padre le había dado unos objetivos, ¿verdad? De ir, de presentar el evangelio del reino, la buena noticia del reino, la buena noticia de salvación, y eso estaba ocurriendo. Así que Jesús llega a su pueblo natal ya como un conocido, no era un desconocido, llega con todo este bagaje de los milagros,
de los prodigios, de los milagros que había hecho. Así que de esa manera llega por segunda vez, dicen los estudiosos, a su pueblo natal de Nazaret. Y allí se recorre una atmósfera de profunda resistencia al mensaje del Evangelio y a Jesús mismo de parte de su propio pueblo de Nazaret y su familia. Y nos preguntamos por qué. ¿Cómo es posible, verdad, que yo, que soy de la casa, Jesús llega a su casa, a Nazaret, encuentre esta atmósfera profunda de resistencia? Porque debería ser todo lo contrario, debería ser que él decía, mira, qué bueno, el nuestro llegó. Como nos pasa a nosotros los puertorriqueños cuando, por ejemplo, un deportista gana una carrera, y ahí podemos decir varios, Mónica Puig, cuando ganó aquella vez tenis, nos sentimos muy orgullosos, nos sentimos, ese es el nuestro, era nuestra. Cuando Mónica se paró en aquel podio a recibir la medalla de oro, bueno, yo creo que Puerto Rico se paró porque todos nos sentimos Mónica en ese momento. A mí es que me están dando esa medalla de oro. Así que en el caso de Jesús no era la excepción. Jesús llega a su pueblo y lo menos que él esperaría, nuevamente, no separemos, Jesús es tanto humano como divino. Él está en su pueblo y yo estoy seguro que Jesús esperaría una buena recepción en su pueblo, pero no fue la ocasión. Y vamos entonces a examinar por qué no pasó eso, por qué no pasa eso, bendito el Señor. Así que esto es una breve historia, ¿verdad? de lo que ocurre en este lugar, en esta perícopa, en estos primeros 6 versículos del capítulo 6. Aquí se plantean entonces 2 obstáculos para creer en Jesús. 2 obstáculos. Primero, la identidad de Jesús. O sea, ¿quién es este? Y 2, vamos a ver los milagros mal interpretados de parte de la gente sobre Jesús. Y estos milagros mal interpretados, vamos a ver que tienen una causa que ya la vimos en los versículos anteriores, los capítulos anteriores, especialmente cuando provenía de los mismos fariseos y de los escribas. Así que había ya una influencia de parte de estos grupos de fariseos y escribas sobre Jesús, y eso estaba influyendo también en el pueblo de Nazaret. Así porque era un pueblo pequeño, quizás vamos a ver, quizás menos de 2,000 personas, pero las noticias se movían tan rápido como se mueven hoy en día. Nuevamente se plantean 2 obstáculos para creer en Jesús: la identidad misma de Jesús, quién es Jesús, y los milagros mal interpretados. Vamos a examinar primero la identidad de Jesús y después vamos a examinar los milagros mal interpretados. Primero, quiero darle una breve descripción del lugar de Nazaret o Nazarea, dicen algunos. La gran mayoría dejando saber que es Nazaret, pero hay algunos escritos que le llaman Nazarea. Era una aldea, unas 500 a 2,000 personas, pequeña, rural, de agricultura mayormente era lo que se dedicaba. Eso era lo que era Nazaret. Digo que de 500 a 2,000 personas porque en algunos lugares vemos la descripción tan breve como de 500 personas, y en otros lugares otros historiadores hablan hasta de 2,000 personas. Así que nuevamente era una aldea pequeña. Era un pueblo suficientemente pequeño para que todos se conocieran. ¿Sabe? Un grupo tan pequeño, todos saben quiénes son los hijos de José y saben quiénes son los hijos de María, ¿no? Y para que conocieran sus ideas, sus idas y venidas, debo decir. Sabían dónde se movían, qué hacían, a qué se dedicaban, cuáles eran sus áreas fuertes, sus áreas débiles. Nuevamente porque era una comunidad pequeña. No eran personas sofisticadas, mayormente eran dedicados a la agricultura, como la ganadería, como aquellos que se dedicaban al pastoreo de ovejas, al ganado, ovejas, ese tipo de, ¿verdad? A trabajar con los olivos, trabajar con lo que tiene que ver con el procesamiento de la uva, puramente agricultura. O que se adaptaran fácilmente a cosas o ideas nuevas. No eran personas, ¿verdad?, que nuevamente era gente sencilla, humilde, de la ruralía, eran personas de una aldea. Ese era el pueblo de Nazaret. En un momento dijeron, algo bueno puede salir, ¿verdad?, de este lugar. Era un sitio muy, 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 muy sencillo. Ahí es que llega Jesús a este lugar. Nuevamente era la tierra que vio nacer a Jesús de Nazaret. Y la comunidad en la que Jesús llega en Nazaret tiene muchas preguntas. Y nuevamente quiero dejar saber que no hay problema en preguntar. De hecho, se espera que nosotros hagamos preguntas.
que nosotros examinemos la palabra de Dios, que nosotros examinemos el proceder de los líderes, porque si esa persona me va a liderar, es importante conocer el trasfondo de ese líder, ¿verdad? De dónde viene ese líder, cuáles son las cualificaciones de ese líder, en qué piensa, en qué cree ese líder. Todo esto es importante. Y la comunidad no era la excepción y tenía unas preguntas y las hemos visto algunas de ellas ya en los pasados capítulos y otras las vemos aquí en este capítulo 6. Por ejemplo, decían, ¿por qué habla de este modo? ¿Cómo hablaba Jesús? Jesús hablaba con autoridad. No era que titubeaba, es que hablaba con autoridad, como uno que venía de parte de Dios. Y en eso era consistente. Juan, vamos a ver en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, donde Jesús muchas veces se pronunció hablando de parte del Padre, mi Padre y yo. Si me ves a mí, ves al Padre. Jesús estaba convencido de quién era, no tenía duda quién era el Hijo de Dios, era Dios. Así que la gente se hacía esta pregunta porque Jesús no era normal en ese sentido, él era un ser humano. Y de momento, llegando, ¿verdad? Viniendo de un lugar tan humilde como Nazaret, decía, ¿por qué habla de este modo? Lo vemos en Marcos, lo vimos en Marcos 2:7. ¿Quién es este que aún el viento y la mar lo obedecen? Lo vimos en Marcos 4:41, cuando calmó el viento y calmó la mar. Aquellos que estaban sufriendo aquella barca que se iba a volcar, ¿no? Jesús sencillamente con su palabra calma el viento y la mar. Son preguntas, sí, que hay que hacer, ¿no? ¿Quién es este? ¿De dónde tiene estas cosas? Lo vimos ahora en Marcos 6:2. Ese poder para hablar, esa autoridad para hablar, ese poder para sanar, ese poder para liberar de demonios. ¿Y qué sabiduría es esta que es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. La gente había visto a Jesús, había llegado Jesús allí con sus discípulos, nos dice el primer versículo, a enseñar en la sinagoga. Así que Jesús era conocido ya por sus milagros, por la sabiduría con que hablaba. Se le reconocía ya como rabí, como maestro. De hecho, tenía discípulos. Si no era un rabí, si no era un maestro, no había necesidad de discípulos. Y Jesús llega allí con sus discípulos, nos dice bien claro el versículo 1 del capítulo 6. ¿Qué sabiduría es este y estos milagros, verdad? Que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? La procedencia de él, la familia de él. O sea, ven acá, esto como que no me cuadra, ¿no? Por un lado, este hombre está haciendo milagros que solamente Dios hace. Y por otro lado, este es el humilde carpintero, hijo de María, de Jacob, de José, de Judas y Simón. Y le dicen carpintero porque ya Jesús estaba asumiendo el taller de José. Se cree que en este momento José había ya muerto. José debió haber tenido algunos 48 años, dicen los historiadores, al momento de casarse con María. María debió tener algunos como tal de 14 años cuando se casó con José. Se dice que José era viudo, que ya tenía unos hijos de su primera esposa. Otros dicen que no, que estos eran también hijos de María y de María, ¿no? Nuevamente no tenemos a ciencia cierta ese dato. Y también que había unas hermanas. Jesús tuvo hermanas. Nuevamente no tenemos tan claro si eran hijas del primer matrimonio de José o que fueron concebidas ya con María. La realidad es que ha sido un tema de mucho debate, especialmente desde la Iglesia Católica, donde dicen que María es siempre virgen, y no es un debate que vamos a trabajar en esta hora. Pero sí, Jesús tenía unos hermanos. De dónde procedían, si eran solamente de José o de ambos, es otro tema para hablar. Y ellos sabían su familia, ellos conocían sus familiares. También se hacían la pregunta, ¿no están aquí también con nosotros sus hermanas? Como le decía Jesús, en varias ocasiones, ¿verdad? En aquel momento que se presentan sus hermanos y sus hermanas al templo a preguntar por Jesús, pues sí, se sabían que eran hermanas. Unos dicen, no, son las primas. Bueno, la forma en que el griego utiliza aquí hermanas es precisamente las hermanas como usted y yo lo conocemos. Pudieran interpretar otra cosa, o algunas personas interpretan otra cosa, pero si vamos al original del griego, son hermanas como usted y yo lo conocemos. La realidad es que eran preguntas que hacía la comunidad. La comunidad estaba pendiente, ¿verdad? No era
algo que se podía despachar de una manera fácil. Este Jesús de Nazaret, de aquella tierra, estaba haciendo milagros, estaba liberando demonios, estaba haciendo sanidades, y nuevamente es el hijo de José y María, gente humilde, José, que se había dedicado también a la carpintería. Y en eso nos encontramos, ¿verdad?, en esta historia. Entonces, hay unas afirmaciones acerca de Jesús que se hacen en este texto, que a veces, ¿verdad?, a veces no contrastan una con la otra. Dice la primera: la gente estaba sorprendida por Jesús, lo vemos en el versículo 2, y le asigna a Jesús sabiduría y maravillas. Dice: muchos oyéndole se admiraban. No era menos cierto que al escuchar a Jesús hablar, la gente se admiraba. Nuevamente, ¿con qué autoridad habla el Señor? ¿Con qué autoridad nos está hablando? Con autoridad como que viene de parte de Dios. Y las maravillas, los milagros, la liberación que hacía Jesús no era cosa para despachar de una manera fácil. Por otro lado, parece ser que el pueblo responde de manera favorable, y que como debe ser, está orgulloso de este niño local que ha llegado a ser tan importante. Pero dice después, se escandalizaron. Nuevamente, por un lado siento el orgullo: mira, uno de los nuestros, mira cómo habla, mira las cosas que hace, y por otro lado están escandalizados. ¿Con qué autoridad este hombre habla? ¿Quién es este, verdad, que hace estas cosas? Y esto tiene que ver en gran parte con lo que ya los fariseos estaban haciendo, los escribas estaban haciendo, y lo vimos en capítulos anteriores, que hablaban de Jesús que estaba endemoniado, decía que hablaba por Satanás. Así que estaban poco a poco mellando la credibilidad de Jesús, especialmente en este caso entre los del pueblo. Estas afirmaciones de Jesús salen de ese capítulo 6, como lo vimos en el versículo 2 y versículo 3, que salen del corazón de la gente. Admiración, pero también se escandalizaban de las cosas que estaban sucediendo. Algunos no las podían, o muchos no las podían comprender, nuevamente porque Nazaret era un pueblo sencillo, era un pueblo humilde, era un pueblo de agricultura, y aunque era un pueblo que sí asistía a sinagogas, que sí estaba enseñado, o se enseñaba a partir del Pentateuco, de la palabra de Dios, era un pueblo judío, que seguía la religión judía, estas cosas les causaban escándalo, bendito el Señor. Y aquí vemos pues una dificultad. ¿Cómo reconocer como el Mesías, ¿verdad?, a quien ellos conocen como el hijo de María y José, el carpintero, el hermano y el vecino? Esa es la gran dificultad que tiene la comunidad de Nazaret, el pueblo de Nazaret. Porque ya se decía de Jesús que era el Mesías aquel. Se reconocía, ¿verdad?, como aquel Mesías entre pocos, pero se reconocía como aquel Mesías esperado por el pueblo de Israel. Lo único y la duda que mayor reinaba en el corazón de la gente era que el Mesías tenía que ser un político, uno que los liberara de la esclavitud de Roma. Y eso no se veía en Jesús. Se veían muchas otras cosas, nuevamente los milagros, los prodigios de Jesús, pero la parte política de Jesús no se veía. Más adelante vamos a ver que quieren hacer a Jesús, de hecho, en un momento dado como rey de los judíos, para ponerlo en contra, ¿verdad?, de ese yugo romano. Pero sí, nuevamente aquí hay una gran dificultad. Nuevamente, este es el hijo de una familia humilde, carpintero, de una mujer humilde, María, es el hermano de estas personas, es nuestro vecino, como este es ahora el Mesías. Y esa duda en la identidad de Jesús permeaba en el corazón de muchos en Nazaret. Bendito Dios. Los escribas, ya les había comentado, estos habían venido, nos dice capítulos anteriores, el capítulo 3, habían venido desde Jerusalén, ya estaban persiguiendo a Jesús para sacarlo de carrera, ¿no? Es el término que utilizamos. Dice, habían venido desde Jerusalén y andaban esparciendo rumores maliciosos de Jesús, diciendo que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios. Y Jesús, de hecho, los enfrenta en ese momento, en el capítulo 3 lo vimos, que cómo, ¿verdad?, Satanás va a sacar a Satanás, no tiene sentido en lo absoluto. Pero sí sabemos que estos escribas y los fariseos ya estaban buscando cómo
cómo hacer caer a Jesús. De hecho, en un momento dado vimos también cómo la familia estaba dudando de Jesús, su familia inmediata. Así que la identidad de Jesús se estaba poniendo en entredicho, se buscaba poner en entredicho por aquellos que estaban en contra de él. Nuevamente, los escribas creían que ellos eran los dueños, como decimos acá, del circo, que ellos eran los dueños de Israel, que ellos eran los últimos en expresarse, igual los fariseos, que ellos tenían el control, la autoridad, y esa autoridad entonces es regada por Jesús de Nazaret. Y esto estaba calando, ¿verdad? Este mensaje que tenía Belcebú, que por el principio de los demonios, o sea, decía que Jesús actuaba en esos milagros, que Jesús actuaba en esos prodigios porque estaba actuando en el nombre o a favor de Satanás y de los demonios. Cosas más lejos de la verdad. Pero esto estaba en el corazón de este pueblo de Nazaret, que nuevamente un pueblo tan pequeño, todo se conocía, todo se movía con bastante facilidad. Por lo tanto, era preferible decir que Jesús era un carpintero, ¿verdad? No es el carpintero, el hijo de José y María. Era lo fácil, era la línea directa, la línea cómoda. De hecho, a veces la línea que nosotros mismos tomamos cuando tenemos interrogantes tan mayores que nos vamos por lo más sencillo, cortamos por lo más corto, dicen por ahí también. Pues estos no eran la excepción, amado. Este es el hijo de Jesús, este es Jesús, el hijo del carpintero. Y ahí trataban de echar todo fuera, todos esos prodigios, todos esos milagros, lo que Jesús hacía por el pueblo. Y nuevamente esto no daba una respuesta a lo que Jesús era realmente. Esto sencillamente era una curita para resolver la pregunta de identidad de Jesús, que se resolvía aceptando que era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Con eso era que el pueblo de Israel iba a resolver su situación. Mira, Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, enviado por Dios, es el Mesías que estamos esperando. Pero decidieron cortar, ¿verdad? Por lo fácil, por lo corto, por lo que conviene, por lo que nos conviene. Eso fue lo que hicieron, lo que hizo el pueblo de Nazaret en este momento histórico. Entonces, la oposición, Jesús ya la tenía de frente, ya la había experimentado oposición de muchos, ya tan temprano en su ministerio. Había experimentado la oposición de parte de demonios, desde el primer capítulo de Marcos lo vimos, Marcos 1:24, Marcos 5, capítulo 5, versículo 7. Jesús ya, ¿verdad? Como hijo de Dios, en su temprano ministerio ya estaba enfrentando la oposición de demonios. También por parte de las autoridades religiosas, como les decía, de los fariseos, de los escribas, ya Jesús se enfrentaba. Los saduceos enfrentaban oposición de parte de ellos. Nuevamente, nosotros somos la autoridad aquí en Israel y llega este señor de nombre Jesús de Nazaret, de un pueblito desconocido por allá, pueblito de pobres, y está hablando con autoridad, está sanando, está librando demonios. Vienen personas desde Siria, de otros pueblos, a verle. ¿Cómo es posible eso? Pues este está hablando por Belcebú, este está hablando por los demonios. O sea, se fueron nuevamente por lo corto, por lo sencillo, sin examinar realmente la identidad de Jesús, sin abrir los ojos bien grandes para ver qué era lo que estaba pasando, porque Jesús estaba haciendo bien. Eso es lo que Jesús de hecho le dice cuando le dicen que está hablando en nombre de Satanás. ¿Sabes? Jesús estaba haciéndole bien a la gente, liberando a personas. Vimos el endemoniado gadareno, que llevaba años haciéndose daño él mismo y donde él pasaba nadie más quería pasar. Jesús lo libera. Eso trae salud física, mental, espiritual a esta persona. Y esa gente lo vio en su cara, lo conocían. ¿Cómo es posible que alguien que está haciendo bien, ¿verdad?, pueda estar actuando en nombre de Satanás? No cabe en ninguna mente. Así que Jesús enfrenta también esa posición de las autoridades religiosas. Por parte de su familia, lo vimos en el capítulo 3, que vinieron a buscarlo y decían que Jesús se estaba volviendo loco. Vente para casa, muchacho, que te está volviendo loco. Aún inclusive de su propia familia.
Nuevamente, no estaban examinando su background, como decimos acá en Castilla. No lo estaban examinando. Su propia familia lo estaba tratando en un momento dado de loco. Y esta vez la primera vez que es rechazado por gente común judía de su propio pueblo. ¿Cómo usted, amado, y yo enfrentamos la oposición? Eso queremos verlo y lo vamos a estar viendo en los próximos segundos. ¿Cómo enfrentamos nosotros la oposición? Porque la realidad es que enfrentamos oposición y la vamos a enfrentar. Si usted se hace llamar hijo de Dios, hermano de Jesucristo, si usted hace llamar a Jesucristo su Señor, usted va a enfrentar oposición, yo voy a enfrentar oposición. ¿Cómo manejamos la oposición? Es una pregunta que nos debemos hacer, que debemos estar pensando ya. El escepticismo estaba presente aquí. Acerca de Jesús de parte de su familia, como les dije, de sus discípulos. ¿Sí? Los discípulos también tienen sus preguntas. La vamos a ver un poquito más clara en el capítulo 8 del libro de Marcos. Cuando Jesús le dice, ¿quién soy yo? ¿Qué dice la gente? ¿Qué soy yo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué soy yo? De sus compueblanos. Era algo que acompañaría de hecho a Jesús a través de todo el ministerio terrenal y su crucifixión, aún con evidencias contundentes de que era el Hijo de Dios. Había escepticismo de quién era Jesús, de todo el mundo, de su familia, de sus discípulos, y ahora lo vemos más claro de su gente, los de su casa, los de Nazaret. ¿Debería ser así? No. Pero Jesús estaba enfrentando ese escepticismo. Como dije, que lo acompañó a través de todo su ministerio terrenal y de su crucifixión, aun cuando habían evidencias contundentes, claras, de que era el Hijo de Dios. De que era el Hijo de Dios y que estaba actuando de acuerdo al favor de Dios. Y esas evidencias, déjame echarlas hacia un lado. No. Déjame llamarle el hijo del carpintero, déjame llamarle carpintero, déjame llamarle el hermano de tal, porque es lo que conviene y no lo que realmente era Jesús. Así que nos hacemos la pregunta, ¿detuvo esto el ministerio de Jesús? Desde luego que no. Jesús no se detuvo por este escepticismo, por esta falta de creencia de parte inclusive desde su familia hasta sus compueblanos. No detuvo lo que el Señor le llamó a hacer. Jesús estaba convencido de lo que su Padre le había llamado a hacer. Era, ¿verdad? En primer lugar, presentarse a este pueblo, presentar las buenas noticias de salvación que se encontraban en él mismo, presentar al Padre. Si alguien dio a conocer el Padre, no tenemos otro registro mejor que fue Jesús. Conocemos más del Padre por lo que Jesús nos enseñó. Así que esto no detuvo el ministerio de Jesús. Déjenme seguir progresando. Y debemos hacer un espacio para reflexionar. Debemos parar, una breve pausa. ¿No le ha pasado aún con su propia familia, amados, que no comprende que usted es un hijo de Dios? Que aún cuando usted demuestra que está caminando a través de la obediencia a la palabra, algunos en su familia dicen, dale un tiempito y va a estar por ahí haciendo barbaridades como si antes. ¿No le ha pasado que la gente no cree en usted? Nuevamente desde su familia, su vecino. Usted ha sido redimido por la sangre de Jesucristo si usted recibió a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero quizás hay algunos que estuvieron con usted en la escuela y dicen, mira, este era el que hacía estas maldades. O este era un bárbaro, este hacía estas otras cosas. O este era el que le hacía trampa a Hacienda o se robaba la luz, el agua. No sé, tantas cosas que se dicen. Y ahora viniste a los caminos de Jesucristo. Eres una nueva criatura. Y hay gente que todavía no cree que eso sucedió. Pues lamentablemente ese es su problema, no es suyo. Porque Jesucristo ya cambió su corazón. Y eso es lo que debe reinar en su corazón y en su mente. Jesús me cambió. Y seguir viviendo en obediencia al Señor. Número 2, no les han acusado de fanático. Fue una de las cosas que me acusaron a mí cuando recién me convertí. Usted es un fanático religioso. Ahora va 4 días de la semana a la iglesia. No. Gracias, estos son los beneficios de estar en la casa, amado. Un cafecito que me traía. Gracias, mi amor.
¿No le han acusado de fanático? Estoy seguro que sí, en algún momento. Fanático religioso, ese es el término que se utiliza. De religioso, de aleluya. A mí me decían Gigi Ávila. Y decía, wow, Señor, qué clase de titulazo me han dado. No llego ni a los tobillos, ni a los pies, ni pensarlo. A ese siervo tuyo de Gigi Ávila. Y muchos en la familia, muchos en la comunidad me decían Gigi Ávila. Y yo digo, wow, Señor, qué bendición, porque no merezco, jamás mereceré que me llamen por ese nombre. Pero sí, la gente son crueles, amado, a veces, aún viendo el cambio en su vida, viendo lo bueno que el Señor ha hecho en su vida. No la han rechazado por el simple hecho de ser un creyente. Yo he perdido posiciones de trabajo, de gerente, sencillamente por ser un creyente en Jesús. Cualificado, el más cualificado para una posición, porque le dan unos ratings. El más cualificado para la posición. De 5 requerimientos, cumplo con los 5. Y la posición no se me dio, sencillamente por algo. Este es un creyente, este va a actuar de acuerdo a la palabra, no lo puedo tener aquí porque aquí hay que hacer otras cosas. Y muchas veces usted va a ser rechazado sencillamente por ser creyente, por ser el hijo de Dios. Pero mire, alégrese, amado. Alégrese cuando le rechacen por ser el hijo de Dios. Alégrese cuando le rechacen por ser creyente de Jesucristo. Alégrese cuando el enemigo quiera atacarle porque nuevamente afirma que usted es un hijo de Dios. Alégrese de ello, porque entonces está cumpliendo con la palabra de Dios, está siendo obediente a Dios. Alégrese cuando les persigan. Alégrese cuando alguien quiera hacerle daño porque sencillamente usted proclama las buenas noticias de salvación, la palabra de Dios. Porque está agradando al que debe agradar, que es al Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Que no lo tilden de religioso por hacer cosas precisamente de religión. No estoy hablando precisamente de ese tipo de fanatismo, sino aquel cuando nos tildan por ser hijos de Dios. Porque sí podemos llegar a ser unos fanáticos religiosos que realmente no le demos gloria a Dios, que estamos más pendientes a lo material, a lo de esta tierra, que a otra cosa. Así que debemos reflexionar en estas preguntas, amado. ¿Estaba Jesús asombrado? Desde luego estaba asombrado, amado. Estaba asombrado, la palabra dice, versículo 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿No? ¿Cómo es posible que yo llego a mi tierra, a los míos, a los que sí me conocen, y no crean en mí? No me dice ese texto bíblico el grado de dolor que Jesús tenía, pero sí me dice que Jesús sí estaba asombrado. La enseñanza que inmediatamente obtenemos de este texto bíblico que hemos examinado es que la fe no es en última instancia una decisión que se toma a base de pruebas terrenales o de milagros celestiales. Esa gente había visto los milagros, había visto lo que Jesús había hecho. La fe finalmente es fiducia, y esto quiere decir una confianza que es producto de la gracia divina. Es un don de Dios. La fe es un don de Dios. ¿Cómo obtenemos la fe? Creyendo en eso. Es simbiótico, no una relación. Yo creo en Jesús, Jesús me da el don de la fe. Es junto, ¿verdad? Así que es Dios el que nos provee de ese don de la fe, ese don para creer. Pero está también en mi parte, al menos examinar las cosas, amado, y no tomarlas a la ligera. Como hicieron estas personas, la parte fina, la parte fácil. No, las cosas hay que examinarlas en profundidad. Bendito Dios. Entonces, aquí ya entonces podemos ir concluyendo cuál era la identidad de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios. Eso a nadie le quepa duda. Vino a la tierra en forma de hombre para salvar a los pecadores. Ese fue el objetivo de que el Padre lo enviara. Vivió en Nazaret, fueron sus padres José y María. Durante su ministerio terrenal enfrentó al mismo enemigo de las almas y enemigos de adentro y fuera de su país. Que nadie le quepa duda de eso. Vivió humildemente enseñando acerca del reino de Dios, acerca de su Padre. Llevó a cabo un ministerio aproximadamente de 3 años, algunos dicen 3 años y medio, donde sanó a los enfermos, libertó a endemoniados e hizo milagros en favor de su gente. Ese es Jesús. Fue enjuiciado y condenado por su propia gente y el gobierno romano.
Esa es la integridad de manera breve, sucinta, rápida, de quién era Jesús. La pregunta entonces que nos hacemos, ¿debemos creer en Jesús? Amados, sus palabras unidas a su testimonio de vida hacen de él una persona increíble. No solamente era lo que decía, sino lo que hacía. Sus hechos estaban cónsonos con sus palabras. Y eso es precisamente lo que nos va a hacer nosotros instrumentos poderosos en manos de un Dios vivo, cuando lo que nosotros predicamos por la boca lo estamos viviendo en nuestras vidas. Nuevamente, su testimonio de vida hacían de él una persona creíble. Los múltiples testigos oculares y de conocimiento, o sea, los que estuvieron allí y lo vieron, hablaron de él convencidos de sus obras y proezas. De sus obras y proezas. Mira, este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios, como aquel, ¿verdad?, soldado romano allí frente a la cruz. Este verdaderamente es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Así que sí, la respuesta es sí, podemos creer en Jesús. Gloria a Dios. Entonces, la segunda parte, amados, los milagros mal interpretados. Aquí vamos un poquito más rápido. Son menos textos que nos van a ayudar a entender la segunda parte, ¿verdad? De esto que tiene que ver en parte también con la identidad de Jesús. Nos dice el texto bíblico que solo pudo sanar a algunos enfermos. No pudo hacer allí ningún milagro, aun cuando vino a sanar, a liberar, a hacer milagros, a hablar en el nombre de Dios, a levantar al caído, vino a hacer lo mismo que estaba haciendo en otros pueblos. Dice ahí el versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Aclaro que Jesús sanó y sanaba de diferentes formas. En unas ocasiones decía la palabra y esa persona era sana. Jesús ni la veía, no estaba allí la persona. En otras ocasiones Jesús le ponía sus manos y la persona sanaba. En otras ocasiones cogía elementos como la tierra y le untaba en los ojos. Vete, preséntate al sacerdote y en el camino recuperó la vista. Jesús sanaba de diferentes formas. En el caso que nos acontece aquí en este capítulo 6, aquella gente se perdió de mucho, sencillamente por no creer en Jesús. Si alguien conocía a Jesús, era su pueblo que lo vio nacer. Si alguien sabía del buen récord de Jesús, era su pueblo y de sus padres. Sin embargo, Jesús no pudo ser profeta en su propio pueblo, amado. Y estas cosas lamentablemente suceden. Jesús, un profeta rechazado en su propia tierra. La fuerza del mar se preparaba contra el profeta de Dios. Eso es lo que estamos recogiendo aquí. Satanás y sus secuaces, los demonios, estaban ya, igual los grandes religiosos de Israel, se estaban preparando para, de alguna manera, hacerle daño a Jesús, a ese profeta de Dios. Nosotros no somos mejores que Jesús, amado, y podemos encontrar oposición en nuestra propia casa. Cuando alguien se lo opone por llevar el evangelio, por llevar la palabra de Dios, recuerde, o por hacer el trabajo, la obra de Dios que Dios le ha encomendado, recuerde, amado, que nosotros no somos mejores que Jesús. Ahora, esté claro, si esa oposición viene de parte del enemigo, o es por su propio desempeño, o es por usted quizás ganar ventaja, ¿verdad? Como les dije al principio, algunos líderes que lo que buscan es, ¿verdad?, pauta. Mira, aquí estoy. Estamos donando 50 cajas de cereales. Mira, aquí estoy ayudando. Cuidado con eso, amado. Yo no estoy diciendo que esté bien o esté mal, pero cuidado con las motivaciones que están detrás de esto. Porque si es para realmente ayudar, gloria a Dios. Pero si es para ganar pauta, para que la gente sepa que yo estoy donando, eso no es el propósito. Cuidado con estas cosas. No podemos esperar que un mundo malo, ¿verdad?, como el que estamos viviendo, invite a nuestro testimonio de Cristo, invite o imite inclusive nuestro testimonio de Cristo con más amor de lo que lo hizo con Cristo. Si lo hicieron con Cristo, ¿cuánto más con nosotros? ¿Cuánto más con nosotros, amados? ¿Cuánto más contra nosotros? Jesús, un profeta rechazado en su propio pueblo. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y usted y yo podemos ser rechazados en nuestro propio pueblo. Usted y yo podemos ser rechazados en nuestra propia casa.
con los que siempre hemos estado. Buscar respuestas a esto, amados, no es fácil, porque nos rechaza a los nuestros. En usted quizás han visto el cambio que Jesús ha obrado en su vida por años, 20, 30 años. Llevo 32 años en el Evangelio. Y todavía tengo un hermano, amado, como ustedes saben y he mencionado, que todavía no ha recibido a Cristo. Ya ha visto lo que el Señor ha hecho en mi vida. Amistades que han visto lo que el Señor ha hecho en mi vida. Los frutos que han resultado de vivir a los pies de Cristo. Y aún así hay gente que no cree, son incrédulas. Ellos tendrán que dar cuentas a Dios como usted y yo tenemos que dar cuentas a Dios también. Jesús no fue la diferencia, un profeta que fue rechazado en su propio pueblo. Y aquí, ¿verdad? Se nos hablaba de los eventos milagrosos, que no pudo hacer milagros, salvo que sanó a algunos enfermos. Esos milagros a veces ocurrían, a veces no. Lo podemos ver a través de los evangelios. Había milagros que ocurrían y a veces no ocurrían. Son señales que apuntan, ¿verdad? Estos milagros en la dirección de Dios. Solamente se hacen milagros, especialmente milagros que tienen que ver con sanidades, con libertad, demonios, más todavía, cuando vienen de parte de Dios. Sin lugar a duda hablan de la divinidad de Jesús. Jesús era Dios y sigue siendo Dios, gloria a su nombre. Pero, nuevamente, como les decía, hay obstáculos que se presentan para hacer la obra de Dios. No es fácil hacer la obra de Dios, aún Jesús enfrentó muchos obstáculos como los que hemos visto. Cuando somos comisionados para realizar su obra para el Señor, espere obstáculos. Van a llegar obstáculos. De hecho, hay gente que dice, y yo coincido con ellos, que cuando usted está más cerca de Dios, cuando usted está viviendo una vida de obediencia a Dios, más cerca de Dios, es cuando usted enfrenta más al enemigo, donde el enemigo quiere molestarle más. Así que examinemos cómo estamos viviendo delante de Dios. Los obstáculos vienen tanto de afuera de la casa como de adentro. Lamentablemente, no sabemos el por qué en este último. Porque los que están más cerca de nosotros son los primeros a veces que obstaculizan la obra de Dios. No hay muchas veces una respuesta a eso. A veces parece que son instrumentos de Satanás. Y vamos a ver más adelante en el capítulo 8, y de hecho este domingo vamos a trabajar sobre ese texto bíblico, cuando Jesús mismo le dice a Pedro, después de glorificarlo y hablar de él, apártate de mí, Satanás, no cualquier nombre, no cualquier discípulo, aquel que estaba comiendo en el mismo plato con Jesús, Pedro, uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesús. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. No sabemos, amado, por qué algunas personas que vienen a actuar en el nombre de Jesús, aun creyentes, se oponen a la obra de Dios, se oponen a lo que Dios quiere hacer en un lugar dado. El enemigo de las almas es el principal opositor, a nadie le quepa duda. Va a hacer todo lo que pueda con sus demonios, con sus secuaces, para intentar parar la obra de Dios, pero nunca lo logrará, nunca lo ha hecho. Jesús le venció en la cruz. Los obstáculos tienden, amados, a desanimarnos, pues muchas veces trabajamos muy duro para luego no alcanzar las metas, aún las más loables. Sí, humanamente nos desanimamos, entra el desánimo en nuestras vidas, pero tenemos que estar conscientes de dónde viene la oposición. Porque si nos examinamos y estamos en orden delante de Dios, sabemos que la oposición viene del enemigo. Pero tómese el tiempo para examinarse, autoexaminarse, o acercarse a aquellos que son hombres y mujeres fieles a Dios. Y usted pregúntele, muéstrele la situación. Y si esa persona le ama más aún, objetivamente le va a decir, mira, no, eres tú el que está mal. Eres tú el que no está haciendo las cosas bien. O les puedo decir y afirmar, mira, esto viene de parte del enemigo, vamos a orar juntos. Así, amado, si usted hace la obra de Dios, tenga claro que usted va a enfrentar obstáculos. Jesús los enfrentó, usted y yo no somos mejores que Jesús. Bendito el Señor. A veces nosotros mismos, amados, en esto de los obstáculos para hacer la obra de Dios, a veces nosotros mismos somos el obstáculo para que la obra de Dios se lleve a cabo. Nosotros mismos somos el obstáculo. Debemos examinar nuestros motivos. Sin saberlo,
Nos podemos convertir en defensores del Señor cuando el Señor no necesita que le defienda. Usamos la pasión por la obra del Señor mal utilizada. Tenemos quizás que un cuchillo, somos Rambo. Señor, quédate atrás, yo te voy a defender. El Señor no necesita que le defendamos. Entonces, nosotros nos convertimos en los obstáculos para hacer la obra de Dios. A veces queremos llevar a cabo nuestros planes y no los planes de Dios. Tengamos cuidado con eso, examinémonos delante de Dios. Debemos tener mucho cuidado cuando decimos Dios me dijo, Dios quiere que. ¿Realmente Dios te dijo? ¿Realmente Dios quiere que? Tenemos que examinar esas frases con mucho cuidado. Para reflexionar, amado, ya casi terminando, ¿qué obstáculos ha enfrentado recientemente cada vez que ha tratado de hacer la obra del Señor? Examínelos delante de Dios en oración. Vaya a la presencia de Dios. Los invito a ir hasta el altar allí en la iglesia. Allí de rodillas delante de Dios. Examine cuáles son esos obstáculos. Que Dios le revele, el Espíritu Santo le revele si eso viene de parte del enemigo o viene de parte de usted mismo. Porque nosotros pudiéramos, amados, y esto lo digo con todo respeto y cuidado, ser nosotros mismos el obstáculo para que la obra de Dios se haga. Cuidado con esto. La mayor de las veces es de afuera la oposición, la gran mayoría de las veces. Pero algunas veces, como vemos en el capítulo 8 de Marcos, Pedro quería desviar a Jesús de lo que Jesús vino a hacer, al punto que Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. A veces nosotros nos podemos convertir en ese obstáculo. ¿Son esos obstáculos productos del enemigo o de su propia obstinación? ¿Desea hacer la obra de Dios o engrandecer su propio nombre? Porque si somos honestos, amados, ¿a quién le amarga el dulce? ¿A quién le amarga un dulce? Y a veces queremos sentirnos bien, es parte de nuestra naturaleza humana. Pero, ¿estamos agradando a Dios realmente? ¿Estamos dando gloria a Dios realmente? Son preguntas que nos tenemos que hacer. Y ahí terminamos, amados, el estudio con esa última reflexión. Damos gracias a Dios. Nuevamente nos veremos esta noche. Hoy es viernes. Nos veremos esta noche en el evento que presentará la juventud. Un taller sobre evangelismo. No se lo pierda por nada. Acompáñenos esta noche. Mañana, desde las 8 de la mañana, vamos a estar haciendo tareas de mantenimiento en nuestra iglesia. Si usted nos puede acompañar, necesitamos manos. Los hermanos, amigos y todos nosotros que somos parte del huerto comunitario, estaremos trabajando también en el huerto comunitario, trabajando terminando de instalar las planchas de zinc sobre el gaseo que está a la parte atrás del templo. Hay trabajo de limpieza que hacer, hay mucho taller. Nuevamente tenemos muchas estructuras, tenemos 3 cuerdas de terreno que requieren mantenimiento, así que les invito a que nos acompañen y haga, ¿verdad?, de la casa de Dios también, ¿verdad?, su casa. Bendito el Señor. Así que, de lo contrario, nos veremos el domingo y vamos a tener la Santa Cena del Señor, así que preparamos nuestros corazones para recibir y disfrutar, ¿verdad?, de este tiempo de la Santa Cena, pero también disfrutar de la adoración y disfrutar de la palabra del Señor. Así que nos veremos prontito. Dios me los bendiga. Hasta luego. Que la paz de Dios siempre sea con ustedes.